Bienvenidos al episodio número 16 de Un Podcast de Verdad. Soy Roberto Jiménez y acompañado de mi amigo Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti. Hola a todos. ¿Cómo estás, Guti? Bien, gracias a Dios. ¿Vos qué tal? La verdad es que esta ha sido una muy buena semana para mí. Mientras grabamos este podcast, les contamos que aquí en Guatemala el 15 de septiembre se conmemora la independencia de España, que fue en 1821, 15 de septiembre. Y entonces es una semana corta porque 15 de septiembre cayó en viernes. Ay, asueto. Entonces sí, es asueto. Totalmente de acuerdo. Es asueto por la independencia y entonces tenemos semana corta a nivel laboral. Hoy muy elegantes, por cierto, a pesar de ser una semana festiva, pues muy elegantes aquí con el señor Guti, con nuestros sacos, así todos formalitos, bien portados. Y de veras, qué bueno poder estar con ustedes. ¿Y tu semana cómo ha estado? Va bien, gracias a Dios. Ahí, bien. Bien. Con desvelos y todo el asunto, pero bien, gracias a Dios. Ok, vamos a ocupar 10 minutos de este podcast para dormir. Para hacer la siesta. Para hacer la siesta. Muy bien, bienvenidos a este episodio entonces, episodio 16, y queremos agradecer a Open Marketing por la oportunidad que nos da de poder realizar este podcast en sus instalaciones. Ahí sabe, aquí estamos muy bien acompañados en los controles por... Esbin. Buena onda, Esbin. Gracias Buena por onda. estar con nosotros. Al rato van a conocer ustedes el dedo pulgar de Esbin. Pero buena onda, gracias por tenernos acá en Open Marketing. Además, queremos agradecer a los más de 151, para ser exactos, suscriptores de este canal en YouTube. Gracias por suscribirse, gracias por darle clic a la campanita para que puedan recibir las notificaciones cuando este podcast caiga en YouTube, aparezca allí como un estreno y que les avise con tiempo. Así que gracias a los que se han suscrito y especialmente gracias a los que comparten estos podcasts en sus redes sociales. Así es. Y bueno, empezando a entrar en materia, habíamos dejado en el tintero, alguien preguntó en el episodio 14, en los comentarios dejaron una pregunta. No siempre respondemos inmediatamente, pero sí queremos tomar el tiempo de responder. Entonces, María de Los Ángeles, en el episodio 14 dejó en comentarios: yo quisiera que profundicen y expliquen más el versículo donde dice que son muchos los llamados y pocos los elegidos. En Mateo 24:12 puso ella, pero es 22:14. No te voy a decir la respuesta porque si no, pues estaría spoileándote todo el asunto y privándote de la oportunidad que tú investigues. Pero sí te voy a dar unas pistas, digamos, para que haya una sana interpretación. No son las pistas de blues, son las pistas de Guti. Muy bien. Bueno, entonces la primera es el contexto. ¿En dónde está? ¿Dónde se encuentra ubicado esto? Espérame vos, paremos aquí. Por la parte didáctica. Sí. Eso era lo que te iba a preguntar y que te hice cara de... Te quiero preguntar algo. Exactamente. Sí. Cuando usted y yo revisamos un pasaje de la Biblia, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el contexto? Sí. O sea, ¿de dónde nació este pasaje de la Escritura? ¿En qué libro está? Entonces, ¿cuál es el contexto del libro? Sé que suena como, ¿en serio? Sí, pero es que para interpretar respetuosa y además responsablemente la Biblia, la primera pregunta es, ¿cuál es el contexto? En otras palabras, es ¿de qué están hablando antes y después de este pasaje que me llamó la atención? Es así. No interrumpo más. Dale, mano. Bueno, entonces, ya ubicándonos, Jesús viene hablando con unos fariseos, está hablando con unos fariseos, entonces eso ya nos pone en una perspectiva muy, muy clara. 2, está hablando en parábolas. Ok. Y eso es el segundo punto, identificar qué clase de literatura es. Aunque estamos dentro de una epístola, esta seccioncita es de parábolas y las parábolas se interpretan por sí solas dentro de una categoría aparte, digamos. O sea, es un tipo de literatura aparte, no es una epístola como tal, es una parábola y se tiene que interpretar como parábola. Hay que ser muy cuidadoso con las parábolas porque hay dos extremos. Un extremo históricamente verificable que es el de alegorizar todo, ¿sí? Ajá. Entonces, cada cosa que se menciona en la parábola tiene un significado y no es así.
O de una interpretación muy liberal, de decir, bueno, o sea, hay cosas que no importan. Al final de cuentas hay que ver realmente nada más cuál es el mensaje moral. Y eso tampoco es el acercamiento que se debe tener. Entonces, tener eso en cuenta, ¿verdad? El contexto, el tipo de literatura que es parábola, y luego, pues, ver realmente cuál es la enseñanza de la parábola. Perfecto. ¿Verdad? Entonces, ahí te lo dejo, María de los Ángeles, para que investigues tú. En un episodio anterior se hizo referencia a un libro que quizá lo podamos, Ajá, exacto. que es el de Preguntas y Respuestas sobre cómo interpretar la Biblia, de Plummer. Robert, es verdad. Robert Plummer, que es buenísimo, es muy bueno. Y creo que se puede conseguir aquí en Guatemala y en otras librerías en otros países si nos vean por allá. Aquí yo sí te quisiera pedir que le dejemos un pequeño dato a María de los Ángeles y también a aquellos que se encuentren con el comentario en algún momento. Ok. ¿La parábola habla de conversiones o no habla de conversiones? No habla de conversiones. Ahí está. Ya con eso, perdona, avancé un poquito en eso porque solo para que quedara claro que gracias por hacernos la pregunta, pero no tiene que ver con el tema del que estamos tratando. Hemos empezado una serie que le llamamos Convertidos y esta serie se enfoca en hablar acerca de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de lo que es una conversión. Nosotros hemos escuchado la palabra y la escuchamos muchísimo cuando hablamos del tema de la iglesia y de que una persona ha tomado la decisión de seguir a Jesús. Entonces decimos es un convertido. Lo encontramos en el libro de los Hechos, encontramos la palabra convertido y habla a veces de números o de cantidades, dice, y hubo muchos convertidos en esa ciudad. Pero ¿a qué nos referimos con convertidos? Porque parece ser que en la cultura general hay algunas ideas mal interpretadas o mal enfocadas de lo que es una persona convertida. En el episodio 14, exactamente, qué bien que lo recordaste, porque en el 15 tuvimos a Ana Ávila, pero en el 14 empezamos esta serie. Si no has escuchado este episodio, te invitamos a que vayas a buscarlo, porque allí empezamos la conversación y dijimos, una persona buena, una persona cool, una persona agradable, una persona muy moral, una persona que hace cosas buenas, no necesariamente es una persona convertida. Y el convertirnos en una persona así no nos hace convertidos al evangelio. Así es correcto, sí, de acuerdo. Y creo que habíamos empezado a hablar de eso, acerca de cuestiones distintivas de lo que es y no es la conversión, ¿no? Y se habían mencionado 5 puntos, si no estoy mal. Exactamente, estos 5 puntos que, digamos, de alguna manera nos trazan la manera en la que la conversión se viene dando. Pero en ese episodio te cuento que vos me volaste la cabeza con una idea maravillosa que me la volví a encontrar en Primera de Pedro, que estoy estudiando junto con unos amigos, Primera de Pedro. ¿Somos linaje escogido? No, la parte donde dice que desde antes de la fundación del mundo. Y hay es en el capítulo número 1, los primeros versículos, y toda esta mezcla de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que nosotros podamos venir a ser parte de la familia de Dios. Sí. Pero vos en ese episodio, cabal, dijiste, es que desde antes de la creación del mundo, Jesús ya sabía que iba a venir a este mundo a dar su vida por nosotros. Sí. O sea, realmente eso a mí, esta idea me voló la cabeza porque significa que la salvación no es un plan B, no es algo que se sacó Dios de la manga porque lo traicionamos allá en el jardín del Edén, lo tomamos por sorpresa y no sabía qué hacer, no. Dios ya sabía lo que iba a pasar, si no dejaría de ser Dios. Claro. Él sabía lo que por voluntad propia el ser humano iba a hacer y desde ahí Él planificó nuestra salvación. Entonces, en ese episodio, en el episodio 14, hablamos de algunas etapas, si le pudiéramos llamar así, aunque no como un checklist, ¿verdad? Que debe ir en ese orden, pero sí estas fases que son incluidas dentro de un proceso de conversión. Así es. Y es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces los cristianos, y más si hemos estado años en el asunto cristiano, damos por sentado que ya sabemos de qué se trata la conversión. Y es un término que se utiliza tan constantemente y tan seguido
que no nos detenemos a razonar realmente qué significa, uno, y dos, qué implicaciones tiene. O sea, es decir, sí, usted has convertido, sí, ¿por qué? Porque levanté la mano, sí, porque pasé al frente, sí, ok, está bien, esa quizás sea una expresión externa, ¿no? Pero ¿será que solamente eso es ser convertido? Sí, yo pensaba un poco al respecto de este detalle de la conversión, porque también mencionábamos en el episodio 14 que a veces, por ejemplo, decimos, es que yo quiero ser una buena persona. Yo me he trazado en la vida a ser una buena persona. Y bueno, tengo tantas opciones. Tengo yoga, tengo religiones orientales, tengo nueva era, meditación trascendental, lo que sea, y el cristianismo. Entonces es como que fuera todo un grupo de ideas de la cual yo puedo venir cual buffet y decir, bueno, o sea, Dios quiere que yo sea bueno, yo quiero ser bueno, entonces voy a agarrar cristianismo y el cristianismo o la religión me va a ayudar a ser una persona buena. Pero eso no es una conversión, solo... y de veras, el anhelo de nuestro corazón con esta serie es llevarte a reflexionar y a que penses en el buen sentido de la palabra, hasta si es posible que dudes de tu conversión al cristianismo, de tal manera que a la luz de la palabra de Dios puedas botar y derrumbar esas ideas y empezar a construir basado en lo que la Biblia habla acerca de conversión. Sí, y muchas veces se tiene ese miedo, ¿no? No debo preguntar, no debo cuestionar. Y lamentablemente en muchos círculos evangélicos se ha promovido esa idea, ¿no? De no cuestionar, no preguntar, de que si se hace una pregunta, y peor si es a un líder o algo así, estás casi que atentando contra la Trinidad o algo así, y no es así. De hecho, me gusta mucho el ejemplo de aquellos que tienen duda, y voy a citar dos casos. Por ejemplo, Moisés. Moisés le dice a Dios, Padre, ¿cómo sé que tú me enviaste? Que tú me enviaste. Y le dice que tienes en la mano una vara, bueno, tira tu vara. Y Dios le demuestra que sí tiene el poder para hacer todo lo que le está diciendo que va a hacer. Uno. Y dos, en el Nuevo Testamento, Tomás. Tomás duda de la resurrección, no cree que el Señor haya resucitado, y cuando se encuentra con el Señor no le dice, Tomás, qué mala onda, vos no creíste que yo resucité, hoy sí ya estás condenado para siempre, sino le dice, acércate. Y me gusta mucho la actitud del Señor. Todos los que tenemos dudas y preguntas, el Señor Jesús no nos dice, andate acá, nos dice, acércate. Vení a ver si lo que te estoy diciendo es verdad. Y eso es lo que se tiene que fomentar realmente en el creyente. Lo que decías, cuestionar, preguntar, sabiendo que en la Biblia encontramos respuestas, no a todas las preguntas, ¿verdad? Claro, pero nos da dirección. Es la verdad, es lo que hemos dicho acá. Por eso es que aquí todos los episodios se conectan unos con otros. Hemos hablado de la autoridad. Para un cristiano, la Biblia es su máxima autoridad de fe y conducta. Es lo que conocemos, hemos escuchado por mucho tiempo, pero de veras lo creemos. Y lo que sucede es que vivimos en un mundo al que le gustan las superficialidades. Sí. O sea, personas que quieren ser buenas, entonces dicen, pues yo quiero probar con esta religión, con esta filosofía. Pero muy pocas personas han tomado la decisión de comprometerse. O sea, ¿por qué tenemos el evangelio en nuestros días? Obviamente la primera y gran razón y suprema razón es porque Dios ha protegido el mensaje del evangelio a lo largo de los siglos. Pero otra razón es porque ha habido gente comprometida que incluso ha dado la vida para que este evangelio sea proclamado en todo el mundo. Entonces yo lo que veo que muchas veces sucede con las falsas, entre comillas, conversiones, es que son de personas que no están buscando un compromiso de incluso hasta dar la vida por esas convicciones, sino están buscando más algo terapéutico, algo más... sentirse bien. ¿Verdad? Sentirse bien. Y bueno, no, lo que queremos, a lo que queremos llevar y retar a los oyentes o a quienes han estado siguiendo el podcast es precisamente eso, a que ejerciten el pensamiento crítico. Es irónico porque uno de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Y no sé por qué de una manera selectiva solo se hace énfasis en el corazón, ¿no? Y
Y entonces se convierte en una especie de evangelio romántico donde, sí, amo al Señor con mi corazón y todo. Ajá. Y la mente olvidada por allá, vos. Claro. O sea, valió. Y no tiene que ser así. Sí tenemos que usar la mente. El Señor nos ha dado la capacidad de razonar, de cuestionar, de preguntar y, como dice la palabra, de escudriñarlo todo y desechar lo malo. Totalmente de acuerdo. Y en este proceso podemos reconocer a una persona que diciendo ser convertido no es un convertido. Por ejemplo, una característica que encontramos de estas personas es que son capaces de condenar más los pecados del mundo que los nuestros, que los propios. Claro. Incluso en los pecados los clasificamos de ciertas categorías de tal manera que algunos sean pecadotes y otros pecados que podemos tolerar. Este sí es grueso, este no tanto. Exacto. Aquel sí es injustificable y ese no importa. O sea, eso me recuerda la expresión o la frase que surgió durante este periodo electoral aquí en Guatemala. La expresión, hay una corrupción mala. Que es la del dinero. Ajá. Y hay una corrupción, pues, bueno, que podemos lidiar con ella. Que es la del cuerpo, creo que decía. Ajá. La persona está. Sí. Entonces venimos y clasificamos esos pecados en diferentes niveles, sí. La maldad en diferentes niveles, algo que se puede soportar o no, ¿verdad? Y es una falta de perspectiva realmente a quién se ofende con el pecado. El salmista lo dice muy claramente en el Salmo 51. Ajá. Contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando se pierde de vista a quién estoy ofendiendo con el pecado, es que empiezo con estas clasificaciones artificiales. Pero la ofensa para Dios es inmensa. Claro. O sea, Dios no va a decir, esta es una ofensa chiquita y esta es más grande. O sea, que tenga consecuencias grandes o pequeñas es otra historia, pero la ofensa es contra Dios. Totalmente. Yo a lo que el hombre, lo que nosotros los seres humanos hicimos en el jardín del Edén le llamo una traición hacia Dios. O sea, si tú has sufrido una traición en tu vida, has pasado por una traición en tu vida, sabes lo que eso puede significar. Imagínate Dios siendo traicionado por el ser humano en ese lugar maravilloso que literalmente era un pedazo del cielo en la tierra, ese jardín del Edén, esa relación y esa comunión con Dios. Pero ¿cómo le traicionamos? Entonces, regresando al punto, por ejemplo, podemos estar cantando canciones cristianas, pero no necesariamente estas canciones van a estar hablando acerca de la necesidad que tenemos de Dios y adorarle a Él a través de nuestra sumisión o nuestra entrega a Él. Muchas canciones que cantamos dentro de la iglesia están más centradas en mí mismo, claro, en lo que yo quiero, en lo que yo necesito, y ahí tenemos un problema bastante serio. Convertimos a Dios en una fuente de satisfacción o de gratificación. Ajá. Y no en Señor y Rey. Es decir, Dios está, como decís, para satisfacer todas mis necesidades. Ajá. Ok, y sí, el Señor la palabra dice, el Señor puede suplir a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ok, sí, es cierto. Pero otra vez, es una cuestión muy monodimensional, pues, de una sola dimensión, ¿verdad? Dios es mucho más que solo nuestro proveedor. Ajá. O sea, Dios es Dios, Señor y Rey. Y la forma en que cantamos también comunitariamente o colectivamente va a permear en la forma en cómo pensamos acerca de Dios. Es que increíblemente, y aquí también tuvimos ya unos podcasts que se llamó Todos Somos Teólogos. Obviamente en las canciones que cantamos se refleja nuestra teología. Mala o buena, pero teología al fin. Exactamente, porque estamos hablando acerca de Dios, ¿sí? O estamos hablando acerca de la palabra de Dios y entonces podemos ser selectivos. Me gustó muchísimo esto que acabas de mencionar porque, digamos, es como que si yo viniera y aquí tengo este vaso y este vaso tiene bastantes características, que es cilíndrico, que es de vidrio, entonces también es algo frágil, puede soportar bebidas frías, bebidas tibias y alguna caliente, pero no muy, muy caliente porque si no se quebraría o se reventaría. Ok, esas son varias características del vaso, pero ahora Guti viene y me va a hacer la pregunta famosa, ¿qué es un vaso? Y yo le voy a responder. Pregúntame. ¿Qué es un vaso? Es un instrumento de vidrio. Y entonces, o sea, ¿estoy diciendo la verdad? Sí.
pero no estoy diciendo toda la verdad. Faltan cosas, ¿no? Exacto. ¿Para qué? O sea, como para qué sirve, etcétera. Exacto. O sea, todos los etcétera. Y a veces así tratamos a Dios. O sea, nos gusta una parte de lo que hemos conocido acerca de Dios y como que somos chucho con hueso, todavía con carne, agarramos el tema y no lo soltamos y cuidado, alguien se nos acerca porque nosotros queremos ver a Dios solo de esa manera. Entonces, Él es mi proveedor. Sí es un proveedor, cierto, claro. Sí, pero tiene muchas más atributos y cualidades, claro. Y aquí me recuerdo un libro del pastor Robert Morris de la iglesia Gateway. Hay un libro que él tiene que se llama, habla de las bendiciones. Entonces en ese libro, fíjate que él hace un estudio, él es de una línea pentecostal, pero él hace un estudio, hace un viaje, un recorrido bíblico acerca de las diferentes maneras que vos podés adorar a Dios a través de tu ofrenda. Y él pone diferentes ejemplos. Entonces él cuenta que escribe el libro y toda la gente emocionada por lo de... Yo sé que tiene que ver con las bendiciones, Roberto, solo estoy teniendo una conversación con mi mente, ya sé que tiene que ver con las bendiciones, pero no me acuerdo cómo se llama. Okay. Pero el punto es que ha terminado el libro, se venden pero millones de copias del libro y entonces de repente él empieza a ir a las ciudades y la gente lo empieza a encarar y le empieza a reclamar que como él es un mentiroso. Una vida de bendición. Una vida llena de bendiciones se llama. Y luego, entonces la gente le empieza a reclamar porque le dice, todo lo que usted puso en ese libro es mentira. Y entonces él dice, ¿cómo así? Y empieza a indagar y se da cuenta que la gente no tiene una cultura de administración financiera sana, sino que es este tipo de persona que llega a la iglesia para ver cómo Dios le resuelve sus asuntos financieros. Sí. Entonces, obviamente, lo que él está hablando no le hace sentido a mucha gente porque esta gente no tiene una cultura de administración financiera. Entonces escribe otro libro que se llama Más allá de toda bendición, donde ya se toma el tiempo de explicar cómo uno debe ser un buen administrador de los recursos que Dios le ha dado. Entonces, los principios que encontramos en la Biblia funcionan. Pero lo que quiero decir es, a veces nos enfocamos en un pequeño detalle, lo magnificamos con lupa y hacemos creer a nosotros mismos, nos autoengañamos diciéndonos que solo eso es Dios. Él es tu sanador, Él es tu proveedor, que ya dijimos aquí y lo volvemos a repetir. Creemos que Dios tiene estos atributos y estas cualidades, pero tiene más, muchas más, muchísimas más que tenemos que conocer a través de la palabra de Dios y entonces vamos a poder tener un panorama mucho más claro, no diría perfecto, pero mucho más claro de quién es Dios. Sí, y es que es irónico, ¿no? Porque Dios es un ser ilimitado. Ya lo habíamos establecido cuando hablábamos de algunos de sus atributos, ¿te acuerdas? Que hasta fe de rata así se acerca de eso, de a qué se refería infinito, y es eso, es un ser ilimitado. Y suena chistoso o irónico que solo nos quedemos con un atributo. O sea, es ilimitado. Pero nos quedamos con uno. Y, por ejemplo, hagamos el ejercicio. Si a alguien le decís, ¿cómo piensa usted acerca de Dios? Ah, bueno, Dios es bueno, Dios es amor. Y todo. O sea, siempre van a ser las respuestas en esa línea. Pero nadie te dice, Dios es justo, Dios es fuego consumidor, eso pensé. Dios castiga el mal, Dios... va a traer juicio sobre aquellos que han blasfemado consistentemente su nombre. O sea, nadie te dice eso. Sí, y aquí me llama algo la atención de lo que dijiste. No solo no tenemos el cuadro completo, sino que además yo creo mi propia definición. Claro. Por ejemplo, dijiste hace un momento, Dios es amor. En mi versión del amor. Claro, también. También. ¿Verdad? O sea, Dios es bueno, sí, pero bueno... O sea, amor generalmente, en el contexto que la Mara lo dice, la gente lo dice, para quienes no son guatemaltecos, en el contexto que la gente lo dice, amor va a ser, Dios me aguanta todas las que yo haga. Ajá. Eso es amor en la cabeza de la gente. O sea,
Dios es amor porque yo puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo ninguna circunstancia. Creemos nosotros. Y como diría Arjona, sé que odias el protocolo, hermano mío, ¿verdad? Sí, Entonces sí, es sí. como, vos y yo somos cuaces, entonces me entendés, ¿verdad? Y como bien decís, me aguantás. Sí. Otra manera en la cual nosotros podemos reconocer si realmente nos hemos convertido o no al evangelio es cómo tomamos la palabra y tomamos lo que encontramos allí, las historias que encontramos. Entonces, tanto para nosotros como para los más pequeños en la escuela dominical, les enseñamos que el mayor sueño que ellos pueden tener es ser David, ser Gedeón, Ser Noé. ser Noé, Moisés. Abraham, Esteban, o sea, que son personajes que encontramos en la palabra de Dios, personas exactamente como nosotros, con sus debilidades, con sus áreas débiles, por supuesto sus fortalezas y la manera en la que Dios los usó. Pero la historia de David y Goliat no debería quedarse, y lo hemos hablado acá, ahora ya me convierto en portavoz de esta idea que creo con todo mi corazón. La historia de David y Goliat no debería quedarse en el hecho de que yo soy pequeño y yo voy a enfrentarme a circunstancias muy grandes en mi vida y entonces yo voy a vencer esas circunstancias porque soy un David moderno, ¿verdad? No, la historia de David me debería de apuntar al perfecto David, ¿verdad? Y nos referimos a Jesucristo. Claro. Si vamos a apreciar a un hombre de fe como Abraham, apreciemos al perfecto Abraham, que es Jesucristo. Y así, cada uno de los personajes de la Biblia nos muestran la ineficacia que el ser humano tiene para poder ser perfecto y vivir en perfección. Pero hay uno que no solo tiene la perfección en sí, sino todas estas características que tanto admiramos en otros personajes. En resumen, cuando no hemos tenido una perfecta conversión, ya lo dijo Guti, yo lo recalco, es tomo estas historias bíblicas y las convierto en historias que tienen una moraleja. Sí. ¿Verdad? Lecciones morales. Entonces, la Biblia para mí se convierte en una fuente de literatura de valores. De motivación. O de moralidad. Sí, también. Y es interesante, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la conversión, algo de lo que habíamos estado mencionando es los términos que se usan comúnmente en la jerga cristiana. Ajá. Y que muchas veces no nos detenemos a analizar el significado de todo. Y dentro del tema de la conversión hablamos de salvación, ¿no? Ajá. ¿Qué es salvación? O sea... Y el librito que hemos estado usando como base para estas conversaciones va a plantear preguntas. Hay que hacerse preguntas. ¿Salvo de qué? Ajá. ¿Y salvo cómo? ¿Y por qué? ¿Y salvo para qué? ¿O con qué propósito? ¿Vamos? Que son cosas que hay que analizar también. Qué buenísimo que estás hablando de eso, porque vivimos también en una cultura dentro de la iglesia que cuando decís eso, sí, el Señor me salvó, pues me salvó de la mala vida que yo tenía para que ahora sea una buena persona. Sí. Me salvó de mí mismo, es la frase romántica, ¿no? Ajá. Me salvó de mí mismo, porque me estaba autodestruyendo, porque estaba malgastando mi dinero, porque estaba destruyendo mi matrimonio. Otra vez, ¿quién está en el centro del asunto? ¿Vos? Exacto. Y bueno, sí puede ser que todo eso esté pasando, pero eso está pasando por algo, porque somos pecadores, porque estamos bajo la ira de Dios. Entonces el primer punto para comprender lo grande de la salvación es saber que Dios nos está salvando de la ira que merecemos, de la ira venidera que merecemos. Claro, y que somos incapaces de resolver el asunto. Por Cada supuesto. vez que lo intentamos resolver, lo arruinamos más y lo hacemos más grande. Miren, un buen ejercicio cuando ustedes miren alguna serie de televisión o alguna película, regularmente siempre va a haber alguien que la riega, siempre va a haber alguien que lo arruina y nos enojamos con ese personaje. Bueno, ese personaje somos tú y yo. O sea, siempre que intentamos arreglar algo, siempre lo arruinamos. Siempre metemos la pata. Me acabas de recordar una serie, salió hace años, a principios de los 2000, en 2002, 2003, por ahí, que se llamaba Epitafios, Argentina. Ajá. Muy buena. Pero justamente eso, el personaje principal, que era un detective que se llamaba Renzo Márquez, uno se enojaba con el cuate, brother, porque era un pésimo detective, o sea... No resolvía nada y las cosas malas que pasaban por culpa de él. Ajá. Vamos, y era el protagonista de la serie. Entonces, así somos un Renzo Márquez.
Somos malísimos. Yo, para traerlo a una serie más cercana, yo cuando veo las maratones de The Big Bang Theory, me tengo que... Bueno, los escritores son muy buenos porque le dan un balance a cada personaje, pero donde es Sheldon, yo digo, de veras, Sheldon, ¿en serio dijiste eso? ¿Actuaste de esa manera? ¡Oh, y lo arruinaste! O sea, qué falta de tacto, pero al final es un espejo donde yo me estoy viendo. Digo, pues Roberto, también vos no colaborás, ¿verdad? Sí. Y en el tema de la salvación, o sea, tenemos necesidad de un Salvador, pero nosotros queremos resolverlo. Nosotros queremos vivir el cristianismo en nuestros términos y con nuestras ideas. Uh-huh. Y al final de cuentas, nosotros, o sea, un convertido real sabe que se va a colocar debajo de la voluntad de Dios, debajo de la autoridad de Dios, y va a hacer lo que Él quiera en sus términos. Es correcto. El otro puntito que tenemos acá es salvo cómo y salvo por qué. Ajá. Bueno, el cómo es salvos por la gracia de Dios. Uh-huh. Es decir, es Dios, como siempre, el iniciador del asunto. Es Dios como siempre, me gusta esa frase. La Biblia nos dice que somos, por gracia somos salvos por medio de la fe. Uh-huh. Y esto no es nosotros porque es un don de Dios. Entonces, otra vez, el cómo es por gracia. ¿Por qué soy o de qué soy salvo? De la ira de Dios. ¿Cómo? Por gracia, por medio de la fe. ¿Y por qué? Por el puro amor de Dios. Por el beneplácito de Dios. Porque Dios se complace. Eso significa, beneplácito quiere decir que le complace o que se complace en hacer el bien. Por eso somos salvos, ¿verdad? O sea, no es porque me porté bien, no es porque lo intenté muy fuerte y Dios dijo, bueno, pobrecito, ya lo intentaste un montón, entonces ahora sí ya medio te acercaste. Ajá, ajá. No, o sea, es porque Él se complace en hacer el bien, porque Él desea salvar pecadores. Dios nos salva. El propio Señor Jesús dijo, yo no he venido por justos, sino por pecadores. Porque finalmente no son los sanos los que necesitan un médico, son los enfermos los que necesitan un médico. Uh-huh. Y todo esto es muestra del amor inmensurable de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente del Padre, ¿no? Qué importante es este detalle acerca de la salvación. Cuando nosotros comprendemos el tema de la salvación, obviamente yo les estoy hablando. Y yo sí quisiera dejar claro, lo hemos dicho tal vez un par de veces por acá, de ninguna manera estamos diciendo que hemos alcanzado la totalidad del conocimiento de Dios. Ya hemos dicho acá que navegar en la palabra de Dios, que es la autorrevelación de Dios para los seres humanos, la autorrevelación especial de Dios para nosotros los seres humanos está en la palabra de Dios. Pero tenemos que entender que ahí está lo que Dios determinó que Él quería revelar de sí mismo para nosotros. Número 1. Número 2, que nuestra mente es incapaz incluso. Vaya, Jesús mismo cuando estuvo en la tierra, o sea, vino para comunicarnos principios del reino venidero o el reino de los cielos, como también Él le llamó. Y sin embargo, hay principios que nuestra mente todavía le cuesta digerir. Y Jesús, el famoso ejemplo, por supuesto, con sus distancias, es usted está viendo un hormiguero y está viendo que el hormiguero está a punto de ser destruido y entonces usted le habla a las hormigas y las hormigas no le entienden. Entonces lo que tiene que hacer es aprender a hablar hormiga. Jesús se volvió hormiga y habló hormigués y entonces vino a esta tierra para explicarnos cómo funciona el reino de los cielos. Pero lo que quiero decir, mi énfasis, mis queridos amigos, es que lo que está en la palabra de Dios es lo que Dios quiso revelar para nosotros. No es el todo de Dios. Y aún cuando es una parte, para nosotros es bien difícil entender ciertas cosas. Pero creo que hay terminología y hay conceptos que cada vez más pueden hacérsenos más claros si vamos profundizando en ellos. Y el tema es la salvación. La salvación no se centra en ti. La salvación, como bien dijo Guti, se centra en el hecho de que a Dios le plació salvarnos
y por eso él y el Hijo, el Padre y el Hijo se pusieron de acuerdo para que Cristo... Y el Espíritu Santo. Es que quiero poner la parte del Espíritu Santo porque siempre, y de veras deberíamos de tener una serie del Espíritu Santo porque lo hemos malentendido de muchas maneras, pero gracias a la guianza del Espíritu Santo, gracias a que Él nos convence de todo pecado, es que nosotros con Guti hemos podido venir al cristianismo, hemos podido conocer el Evangelio y la salvación, o sea, ni Guti ni yo podemos venir con ustedes y decirles que hicimos algo que nos dio la llave para poder conocer cómo obtener la salvación gratuitamente. No, fue porque a Dios le plació, Jesús vino, murió y resucitó, y el Espíritu Santo nos convenció de todo pecado y por eso abrimos los ojos y dijimos, esto es, sí, entonces por supuesto que quiero seguir a Jesús, pero la salvación viene de Dios para nosotros. Es así. Entonces, desglosando siempre este término que usamos un montón dentro del lenguaje de conversión y demás, la salvación, al final de cuentas dijimos, el primer punto es ¿salvos de qué? De la ira de Dios. De la ira de Dios. ¿Salvos cómo? Por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Por el amor de Dios. ¿Para qué? Y esta pregunta es importantísimo responderla. ¿Para qué somos salvos? Para formar parte de un pueblo. Para formar parte de ese pueblo que desde antes de la fundación del mundo Dios había decidido hacerse para sí mismo. Y ojo, el deseo de formar un pueblo nació en Dios. Él quiere que gente de toda lengua, tribu y nación venga al arrepentimiento. ¿Quién aplica para formar parte del pueblo de Dios? Cualquiera que sea pecador. Claro. Ese es el requisito, ser pecador, o sea que cualquier ser humano está ahí, ¿verdad? No vamos a entrar ahorita que a discusiones ahí que por siglos se han tenido en el cristianismo. Vamos a mantenerlo en la línea de que cualquier pecador potencialmente puede formar parte del pueblo de Dios. Ese es el para qué de la salvación, ¿no? Yo tengo amigos que, cabal, cuando escuchan un poquito acerca de la doctrina de la elección, por ejemplo, se sorprenden y dicen, entonces ya están como contados y todo. Y entonces yo les digo, si el Espíritu Santo te dio la oportunidad de encontrarte con el mensaje del Evangelio y de salvación, o sea, lo mejor que podrías hacer es aceptar o recibir ese regalo de salvación y vivir una novedad de vida, porque el Espíritu Santo te está dando la oportunidad de darte cuenta de ello. No enfocarte tanto en el rollo de, ¿y entonces cuántos elegidos son? No. Sí, o sea, no es el propósito finalmente de esta doctrina de la salvación. Creo que hay dos extremos ahí en esto me puedes corregir. Uno de los extremos es, pues, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? Si ya están elegidos. Sí, y eso se llama determinismo duro. Vamos. Y el otro tiene que ver con, bueno, yo pertenezco a un club exclusivo que son los elegidos y entonces, bueno, lástima el que no logró entrar. Lo sentimos mucho. Chao, ¿verdad? Claro. En ambos casos yo lo que no veo es amor, compasión por las almas y predicar el Evangelio. El mandato al creyente es predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la gente sea salva. Ahora, no le corresponde al creyente saber quiénes son o quiénes no son salvos. Eso no es algo que Dios nos dio a nosotros como prerrogativa, es de Él únicamente y el mandato es claro. Vayan y prediquen. Como el buen sembrador que salió a tirar la semilla por todo el terreno. Así es. O sea, que no te importa en qué terreno cayó, que importe que haya caído una semilla allí y ya Dios se encargará del resto. Sí. Pero el objetivo de este programa, y vuelvo a insistir, es que nosotros podamos reflexionar en nuestra propia vida y decir al final, creo que yo he estado tratando de llevar las cosas a mi manera y no a la manera de Jesús. Entonces creo que realmente yo no soy una persona que se ha convertido al Evangelio. Qué fuerte. Pero necesario. Si haces esa reflexión a conciencia y decís, yo creo que no soy cristiano, está genial. Y si no sos cristiano, igual evalúa todas estas cosas que estamos hablando. A ver, voy a hacer un ejercicio con Guti, porque Guti tiene esta respuesta siempre cuando se le hace la pregunta. Jesús bendito. Ya hay un par de episodios donde nos ha dado esa respuesta, así que no dudo que... yo entiendo, Guti, que naciste en un hogar cristiano. Entonces, ¿cuántos años tenés de ser cristiano?
Nací en un hogar cristiano, pero nací de nuevo a los 35 años. Esa es la respuesta de Guti. O sea, hubo un momento en tu vida, Guti, a los 35 años, donde vos dijiste, todo esto que he vivido estos años, estuviste en colegio cristiano y toda la cosa. Entonces, digamos, en teoría ya eras. De hecho es bien interesante. Hoy acabamos de celebrar 25 años de graduados con la gente del colegio, no voy a decir el nombre. Y entonces armaron estos grupos que como me encantan de WhatsApp. Pero bueno, ahí estoy por metiche y todo. Y justamente hoy estábamos haciendo chiste de cómo... No sé si con malas o buenas intenciones, quiero creer que con buenas intenciones los del colegio eran bastante cuadrados y entonces te ponían reglas, hasta tenían reglas para las reglas, vamos. Entonces estábamos haciendo chiste de eso, ¿no? Y era bastante legalista, esa es la verdad. Claro. De mis compañeros hoy en día, cuando yo les digo que soy cristiano y que estoy integrado a una iglesia y todo, muchos se sorprenden, vamos. Quizá porque soy rockero, porque hago stand-up comedy o estoy aprendiendo a hacer stand-up comedy y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, de que menos esperan que sea un cristiano es de mí. Porque en el esquema mental que nos dejaron en este colegio era el cristiano tiene que verse de esta forma. Claro. Y si se ve como un círculo, como un triángulo, como lo que sea, eso no es cristiano. Entonces, a lo que voy es esto. Crecí quizá cumpliendo reglas, porque hay que cumplir las reglas para que no me expulsen o que no me peguen vara. Pero nacer de nuevo como tal a los 35 años. Y yo veo que obviamente esto es el resultado de la guía del Espíritu Santo y de que te muestra que todo lo que has vivido antes no está de acuerdo a la palabra de Dios. Es correcto. ¿Por qué saqué este ejemplo? Perdón que use esos minutos para este ejemplo. Por lo que dijo Guti. O sea, no está mal que te cuestiones, no está mal que te preguntes, pero a la luz de la palabra de Dios. O sea, porque el problema es cuando nosotros tratamos de explicar algo conectado con Dios lejos de la Biblia. Sí. O sea, y ahí es donde ocurren unas aberraciones en cuanto a decisiones, en cuanto a cambios de conducta, en cambios de forma de ser. No, o sea, si yo quiero conocer más acerca de mis derechos como ciudadano de Guatemala, voy a ir a la Constitución de la República de Guatemala. Allí voy a conocer cómo este país fue fundado y sobre qué bases es que todo se desarrolla en este país. Yo no voy a comprar una revista Condorito y allí voy a encontrar las respuestas. O sea, es una locura. O sea, o sea, se ve loco. Bueno, pues así de loco se ve cuando intentamos acercarnos o cuestionarnos acerca de lo que hasta ahora hemos creído sin ir a la Biblia. O sea, el cuestionamiento debe ser hacia lo que la palabra de Dios dice. Es correcto. Y bueno, hablando de las preguntas que hay, ya que estás mencionando el tema de cuestionar, ya dijimos varias. ¿Salvo de qué? De la ira de Dios. Exacto. ¿Salvo cómo? Por gracia, por medio de la fe. ¿Salvo por qué? Por el amor de Dios. ¿Salvo para qué? Son cuestionamientos válidos que te hagas, estimado oyente. Hacételos y contestalos a la luz de la Biblia. Nosotros estamos nada más dando aquí el caminito de qué preguntar, pero la Biblia te responde esto. Ninguna de las respuestas nos las estamos inventando aquí sacada de la manga. Exacto. ¿Salvo para qué entonces? Para formar parte del pueblo de Dios. Y la última pregunta de todos estos cuestionamientos que habría que hacerte acerca de la salvación es ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de ser salvo? Y la respuesta es la gloria de Dios. El propósito último de un Dios que salva es para que Él se lleve absolutamente toda la gloria por toda la eternidad. Primera de Pedro, capítulo número 1, en los primeros versículos, como ya se los mencioné hace un momento, habla acerca de ese proceso. Y al final de la descripción que Pedro hace, en esos primeros versículos, él dice, alabado sea el Señor. Eso es gloria. O sea, cuando te das cuenta de todo lo que ha sucedido desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad, y lo que va a suceder hasta la eternidad, en este breve punto en la línea de tiempo que llamamos vida en esta tierra. O sea, te das cuenta que estás delante de un hermoso paisaje
como nunca has visto, y tu primera reacción debería ser, gloria a Dios. Solo Dios pudo haber hecho algo así. Solo Dios pudo haberme salvado. Solo Dios pudo haber tenido misericordia de mí. Solo Dios pudo haber tenido gracia de mí a pesar de cómo soy. Solo Dios nos pudo haber amado así. Sí, solo Él. Lo único que puede surgir de mí es alabanza y es el deseo de hacer las cosas bien por el resto de mi vida para darle la gloria a Él. Sí. Mi padre fue alcohólico desde muy joven y llegó a un punto tan bajo que él llegó a convertirse en un charamilero. Te tengo la historia de mi papá tan fresca en la mente porque mi papá se garantizaba de contárnoslas una y otra vez. O sea, en un mes vos oías la misma historia 4 veces. ¿Por qué? Porque por esto que te voy a decir. Mi papá vino a los pies de Cristo probablemente a los tal vez 50 años o 45 años. O sea, ya era alguien mayor, era alguien adulto. Y él dijo, toda mi juventud la desperdicié haciendo cosas tontas. Pero a partir de hoy, toda mi vida y lo que pueda darle a él, lo voy a hacer. Y él le daba de su tiempo a Dios, él le daba de sus recursos al Señor y su trabajo. Él era carpintero ebanista. Y su misión era compartir el evangelio con sus clientes. Llegaban los clientes a hablar con él y él se tomaba el tiempo de contarles su testimonio y de compartirles del evangelio. Pero ¿sabes qué era lo fantástico con él? Es que era muy bueno en lo que hacía y no es porque fuera mi papá. Conozco ese tipo de amor ciego que hay, pero no, mi papá era muy bueno en lo que hacía, en su trabajo. Y la gente, entonces mi papá me decía, yo que estoy en comunicación, en ese tiempo todavía no era licenciado en ciencias de la comunicación ni trabajaba en medios. Entonces, pero mi papá decía, ¿cuántos anuncios en la televisión ves que pongo? ¿Cuántos anuncios en la radio ves que pongo? ¿Cuántos volantes estoy repartiendo de la carpintería? Ninguno, papá. No, porque la mejor publicidad es la de este grupo de personas que están contentos con el trabajo que hago. Entonces, mi papá le daba la gloria a Dios con el trabajo que hacía. Mi papá le daba la gloria a Dios con su tiempo, con sus recursos. Y para eso, o sea, a eso nos referimos con darle la gloria a Dios. No es que tengamos un Dios narcisista. No. Él no lo necesita. Es que partiendo de ahí, o sea, desde la creación entendemos que Dios no necesita. Bueno, de hecho es un atributo de Dios, la aceidad divina. Dios no necesita. Eso significa aceidad, que subsiste por sí solo, que no necesita. Entonces, la respuesta es hasta risoria. ¿Tenía Dios por qué crearnos a nosotros? No. No. Y Él hubiera seguido siendo Dios. ¿Cómo se responde el asunto? El único que no, oigan esta mi frase tan chapina, el único que no necesita tecomates para nadar es Dios. De ahí para abajo, todos necesitamos a Dios o necesitamos pues de alguien. Dios. Sí. Lo necesitamos a Él. En primer lugar, sí. Ajá, en primer lugar, y de ahí necesitamos de otros. A una comunidad, claro. A una comunidad, que es a la que Dios nos ha llamado para formar parte del pueblo, que decíamos. Y juntos le demos la gloria a Dios. Así es. Bueno, y más que nosotros darle gloria a Dios, el hecho de que Él lleve a cabo el plan que se había propuesto desde antes de la fundación del mundo es la máxima expresión de gloria dada a su nombre. Él lo hace por amor a su nombre, porque Él no puede negarse a sí mismo, porque es lo que Él había decidido que iba a hacer y lo que Él se propone hacer lo hace. Entonces, otra vez, la gloria de Dios, el propósito para el cual somos salvos, es para que al final, esto tiene miras escatológicas hacia el final y en los cielos nuevos y tierra nueva, todos estemos día y noche constantemente cantando que la salvación es del Señor. ¿Sí? Y eso básicamente es hacia donde apunta este tema de la salvación. Pero otra vez, la invitación es que te hagas esas preguntas. ¿Salvo de qué? ¿Salvo cómo? ¿Salvo por qué? ¿Salvo para qué? ¿Y salvo con qué propósito? Y recordar, hablando de este propósito, el famoso versículo que hemos escuchado alguna vez en Efesios capítulo 1, versículo 6, versículo 12, versículo 14, que dice que fuimos creados para alabanza de su gloria. Y entonces
hay que entender, digamos, lo que significa. Hemos dicho alguna idea, hemos dado alguna idea, pero una idea básica es que todo nuestro ser le apunte a otras personas hacia Dios. O sea, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestra salvación, como el que ha realizado todo para que nos encontremos con Él. O sea, no hay nada que nosotros, insisto, podamos haber hecho. De hecho, Efesios 1 tiene en repetidas ocasiones la expresión por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Entonces, es un regalo que Dios nos ha dado. No hicimos nada por ello. Entonces, nuestra vida debería apuntar en todo sentido y en todos los ámbitos donde nos movemos, debería apuntar hacia Jesucristo. Siempre, siempre. No debería haber otra, bueno, o sea, hay más propósitos y razones para las que estamos vivos, pues, pero últimamente, o el fin último es precisamente ese, existir y vivir para la gloria de Dios, para que el Señor sea exaltado y sea alabado por sobre todas las cosas, por todos los siglos. Muy bien, estamos hablando acerca del tema de la conversión. Vamos a hacer un alto en este episodio después de haber conversado sobre estas ideas que tenemos hoy relacionadas con el tema. Vamos a continuar en el próximo episodio hablando de esto, pero yo quisiera que pudiéramos tomarnos el tiempo en este episodio para poder meditar y hacernos las preguntas de autorreflexión. En realidad, ¿sé yo qué es la salvación? ¿De qué Dios me salvó? O sea, ¿lo tengo claro para mi vida? Porque si has tenido alguna de las ideas erróneas que hemos mencionado, entonces vale la pena que te cuestiones, te autoevalúes y digas, Señor, yo creo que he estado siguiendo mi propia versión de salvación, mi propia versión de Dios y mi propia versión de Jesús, y voy a hacer un alto acá y necesito volver a tu palabra para poder tener ese encuentro real contigo. Así es. La otra pregunta es, ¿salvo cómo? ¿Verdad? Otro cuestionamiento que vale la pena hacerse y reflexionar en él, a partir de la Biblia, obviamente. Exacto. Todo esto se responde en la palabra de Dios. Ahí lo tenemos claro y entonces ahí habla acerca del cómo se dio esta salvación. También salvo por qué. Y dijimos, ¿no? Por el amor de Dios. ¿Salvo para qué? Para formar parte de un pueblo. ¿Y con qué propósito? La gloria de Dios. Entonces, queridos oyentes, reflexionemos. Todos, de hecho, es un ejercicio que todos tenemos que hacer. Totalmente. ¿Verdad? En eso. Y busquemos en la Biblia lo que decías. Las respuestas ahí están. No importa que hasta ayer no supieras las respuestas. Pero a partir de ahora ya puedes empezar a profundizar y de manera más articulada explicarle a otros también de qué trata esto de la salvación. Sí, definitivamente. Creo que es un gran paso y es un primer gran paso el hacer este chequeo de cómo estamos viendo la salvación. Si lo estamos viendo, insisto, de acuerdo a nuestras ideas o de acuerdo a lo que la palabra de Dios tiene que hablar a nuestras vidas. Te invito para que dejes tus comentarios aquí en este canal de YouTube, en este episodio. Las leemos. Deja tu comentario, por favor. Nos gustaría muchísimo saber qué pensás acerca de este tema. A veces tenemos invitados en los podcasts, a veces con Guti nos tomamos este tiempo de reflexionar sobre estos temas porque regularmente no se hace. Y lo que queremos mostrarte es que con un vasito con agua, aunque yo ya me tomé el agua, o una taza de café, aunque ya se tomó el café Guti, podemos tomarnos el tiempo de ir a la palabra de Dios y juntos en comunidad, juntos con otros creyentes y por supuesto de manera personal, ir a la palabra y hacer esa investigación. Agarra una concordancia. Concordancia, las Biblias tienen esta concordancia y entonces busca la palabra salvación, busca la palabra salvo y anda a cada uno de los pasajes. ¿Qué es lo que la Biblia está hablando acerca de la salvación? ¿A qué se refiere con salvación? Anda a un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico y busca el concepto de salvación, obviamente desde la perspectiva bíblica. ¿Qué es la salvación? Entonces al final hacete esas preguntas. O sea, sé qué es la salvación, sé cómo se dio la salvación para mí, sé por qué se dio, sé para qué es que he sido salvo, ¿verdad? Y la última pregunta era,
¿para qué? El ¿Por propósito. qué? Y el propósito. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Haciendo estas preguntas nos colocamos en un excelente camino y nos seguimos cuestionando acerca de si realmente somos convertidos. Y también, termino con esto antes de que Guti haga su conclusión, y también esto nos va a ayudar a ser muy cuidadosos a la hora de compartir el mensaje del evangelio, porque lo vamos a hacer ahora poniendo todas las cartas sobre la mesa y no solo aquello que a nuestro interlocutor le gustaría escuchar o solo nosotros nos gustaría decir. Sí. Dos cosas antes de despedirme. Muy bien, muy bien. La primera es justamente en los comentarios saludar a mi señora madre, a mi cuñado, que han estado pendientes y han comentado ahí en los comentarios. Muy bien. La redundancia. Entonces, saludos a ustedes. Y la última cosa o la segunda cosa es hacerse preguntas, otra vez, no es penado por la ley de Dios. Ajá. Hay que hacer las preguntas. Y no demos por sentado que sabemos todo. Es más, aprendemos más cuando nos detenemos y nos preguntamos. Todo esto, ¿no? ¿Y por qué? ¿Salvo de qué? Y todo. O sea, es un ejercicio válido. Y hace cuenta que si sos papá y estás educando a tus hijos en la fe cristiana, tendrías que estar preparado para responder estas preguntas. Papá, ¿cómo así? ¿Salvo de qué? Exacto, si el día de mañana Inés me pregunta, ¿salvo de qué, papá? ¿O salva de qué, papá? Y yo no le sé responder, qué vergüenza, ¿no? Claro. O sea, entonces hay que estar preparados. Supongamos que siempre va a haber alguien que pregunte. Sí, y bueno, es bueno tener la parte teórica, pero lo mejor es tener esa parte de cómo la palabra de Dios se hizo real en nuestra vida al mostrarse Jesucristo en nosotros. Guti, siempre es bueno compartir con vos, tomarnos el tiempo de platicar, de tomar un cafecito o un vasito con agua y comentar acerca de estos temas que estoy seguro, así como nos desafían a nosotros, desafían a nuestros amigos que están viendo este episodio. Buenísimo, digo lo mismo. Buena onda. Bueno, mis queridos amigos, entonces de esta manera nos despedimos hoy de este episodio número 16 de Un Podcast de Verdad. Les invito para que estén atentos a nuestros próximos episodios. Vamos a seguir hablando acerca de este tema, siempre de la conversión, pero también de otros que estoy seguro te van a ayudar a afianzar tu fe en Dios, en Cristo, y además también si de repente estás explorando el cristianismo como una forma de vida, entonces bienvenido, porque te estamos hablando lo que la palabra de Dios tiene que hablar. Nada terapéutico. Bueno, si hay algo terapéutico te lo vamos a contar, pero si no, te lo vamos a decir tal cual está en la palabra de Dios. Nos vemos entonces en nuestro próximo episodio. ¡Adiós!